Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:45 de la tarde del 10 de julio, comienza la grabación de la clase curso complementario de Excel intermedio para la empresa Merlin Root. Eh, bueno, la clase pasada habíamos terminado de ver lo que eran las funciones estadísticas. Vimos todo lo que era funciones matemáticas, luego vimos funciones estadísticas con todo lo que tenía la funciones estadísticas, ¿cierto? Las funciones estadísticas, lo que había el porcentaje de matriculados, el total de aprobados, el número de aprobados, y empezamos a ver las funciones contar sí conjunto, diferencias de los zapatos, el contar sí conjunto. Recuerden que cuando nos utilizamos la función sí, entonces es cuando nosotros tenemos mínimo eh, dos, dos criterios de búsqueda, ¿sí? Uno que nos da el rango de la suma y el otro que nos da el qué, nos da el criterio y nos da qué es lo que tenemos que buscar. Además de eso, el contar y conjunto les mostraba la diferencia, que el contar y conjunto empezábamos primero con el rango de la suma, luego con los argumentos y luego con los criterios. Que todo lo que tendría que ver con conjunto arrancaba a partir de dos criterios en adelante o dos argumentos. ¿Listo? Vimos también el máximo, el mínimo y el promedio con todas sus implicaciones que tenía. Medio solito, el promedio sí y el promedio conjunto, ¿sí? Promedio sí punto conjunto, ¿listo? Bueno, entonces ahí habíamos acabado de ver ese tema y ya hoy arrancábamos con la clase de... ¿Listo? Entonces dice así, los filtros proporcionan una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos en un rango o en una tabla. Al filtrar una lista, se oculta temporalmente algunos datos para poder concentrarse en aquellos que se desean. Juan David, muy buenas tardes. Bueno, sigamos por acá. Para que los filtros funcionen, la tabla que construyas debe tener una fila de encabezado donde se identifique el nombre de cada columna. ¿Listo? Entonces, observen esta tablita que yo tengo acá, ¿cierto? Miren lo que tengo aquí. Resulta que yo aquí tengo una tabla de 5 columnas. Tengo una que se llama región, otra que se llama vendedor, otra columna que se llama orden, fecha y total. Entonces, está diciendo en la parte de arriba del manual, ¿sí? El nombre de las columnas de la tabla. Tienen los identificadores, claro, región, vendedor, orden, fecha y total, ¿sí? Siempre será importante tener eso, pues uno dice, hombre, lo ideal sería que sí, para uno poder trabajar tanto los filtros básicos como los filtros avanzados, ¿sí? Pero no es relativo. Que ustedes tienen que tener en cuenta que cuando yo voy a trabajar un filtro, sea un básico o un avanzado, recuerden que la primer fila, ¿sí? La primer fila, por lo general, no se toca porque son los encabezados. Cuando yo no tengo los encabezados definidos, entonces tienen que incluir esa primer fila para poder trabajar los encabezados. ¿Listo? Entonces, miren que de eso nos dice que se hará uso del... Entonces, miren que aquí yo tengo solamente, yo les monté un solo archivo que se llama... Entonces, vamos a observar primero
¿qué es lo que nosotros tenemos en esa tabla? Entonces, miren que yo aquí tengo una de 8 columnas, ¿cierto? En las cuales yo encuentro la identificación del empleado, el apellido, el nombre, el empleo, el departamento, la sección, el salario y la fecha de comienzo, ¿cierto? Entonces, lo primero que cada columna los tiene, claro que los tiene, ¿sí? Están identificados sin ningún problema. Luego de eso, analice la información que tengo. Entonces, supuestamente, lo que yo tengo ahí puede los datos. Cuando cada empleado entra a una empresa, normalmente uno le pone un identificador. En este caso ahí dice ID del empleado. Luego empezamos con el apellido, el nombre. Luego, en qué empleo está, cuál es el departamento, cuál es la sección, el horario y la fecha de comienzo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen ustedes de especial ahí? Pues no, uno dice especial. No, tiene todos los datos llenos. Tiene todos los datos llenos, no tiene ningún problema. Entonces voy a mirar cuántos datos son. Entonces miren que contamos con 123 datos, ¿cierto? Tenemos 123 datos. Ahora, cuando yo tengo los datos, en la parte izquierda, ¿qué me aparece? Miren que ahí tengo 5 filtros por aplicar a esta tabla o a esa base de datos, ¿cierto? En que me dicen, filtro 1, departamento de contabilidad, empleo contable. El filtro número 2, tenemos apellido, sección de. Miren que aquí en el filtro 3 vamos a utilizar, ¿sí? Un operador lógico que se llama el O. Mire que en el filtro 4 vamos a utilizar el filtro que la condición de I. Un salario mayor de 28.550 y menor a 79.280. Y tenemos el filtro 5 que dice los 10 más. Seleccionar los 5 sueldos mayores. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, yo cuando les he entregado o cuando les he dicho a ustedes que se fijen en los ejercicios que yo les dejo propuesto en el material de apoyo, miren que en los anteriores ejercicios siempre, pero aquí, díganme qué parte tienen ustedes para poner la respuesta. Digamos, cuando vamos a utilizar el filtro 1, miren que en ninguna parte está para poner la respuesta, ¿sí o qué? Es la respuesta del filtro. Miren, ¿qué pasa si yo le hago un filtro a esto y le hago el primero? Miren que el filtro me lo va a mostrar, pero después me toca deshacerlo para hacer el otro, ¿cierto? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Miren que la práctica 1 y la práctica 2 ¿sí? Entonces, ¿cómo inserto una hoja? Miren que de aquí de este más, yo le voy a poner una hoja y miren que la hoja nueva se ubica en el medio de las prácticas de las dos hojas. Entonces, aquí en esta hoja 1, yo le voy a poner, le voy a cambiar el nombre, le pongo respuestas 1, para que esto vaya con la práctica número 1. Y ustedes van a ver por qué yo lo voy a empezar así cuando yo vaya a hacer los filtros avanzados. ¿Listo? Entonces, miren que la práctica 1, entonces aquí en la primer celda, yo le voy a poner filtro 1. Yo le voy a poner ese nombre. ¿Listo? Filtro 1. ¿Listo? Entonces, miren que cuando ya me paso a la hoja de la práctica, miren lo que va a pasar. Cuando yo voy a utilizar los filtros, yo puedo estar
o parado en cualquier parte de la hoja. Miren que no necesariamente necesito estar parado o ubicado en el nombre de la columna. Miren que yo puedo estar en cualquier parte. Si yo estoy en cualquier parte de la tabla y yo le doy datos y le doy filtro, mire que automáticamente a todos los encabezados de la tabla, él me le pone un botoncito. Y ese botón simplemente lo que significa es un filtro. ¿Cómo se lo quito? Pues nuevamente yo le pongo la opción de filtro y se quita. Pero ¿qué pasa si estoy por fuera de la tabla? Miren que si estoy por fuera de la tabla y voy a aplicar un filtro, automáticamente me sale un cuadro de diálogo con una advertencia. Ustedes dicen, profe, ¿cómo así que una advertencia? Miren, él sale un cuadrito o un triángulo con un símbolo de admiración que dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado, selecciona una sola celda del rango y vuelva a intentarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es que yo tengo que estar ubicado dentro de cualquier parte de la tabla. Ahora por aquí, un compañero de ustedes dijo, vamos a aprender con los filtros. Y estaba dando es o las teclas de acceso rápido que me activan los filtros, ¿cierto? Como uno cuando dice, yo quiero ponerle a este, por decir algo, yo le quiero poner negrilla. Entonces yo simplemente me sé que el comando es control N, ¿sí? Pero para activar los filtros, estando en cualquier parte, es la combinación de teclas ¿cuál? Control Shift L. Control Shift y la letra L al mismo tiempo. Miren que si yo la presiono Shift, Control y la opción L, miren que automáticamente él me va a poner los filtros en cada una de las columnas. Y la misma opción, Shift, Control y L, él me las quita. ¿Listo? Pero ¿será que si yo estoy por fuera y vuelvo a aplicar eso, me las pone? No, miren que no. Siempre tengo que estar ubicado dentro de la tabla donde hayan datos. ¿Listo? Entonces miren que esas dos maneras de ustedes poner los filtros. Yo me voy a datos y le pongo filtro o simplemente con las teclas rápidas, Shift, Control y L. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a aplicar el primer filtro. Nos dicen, filtro 1, departamento contabilidad, empleo contable. Entonces miren que muy clarito nos está diciendo, departamento contabilidad. Miren que yo tengo aquí un departamento y yo simplemente aquí, miren que yo tengo todas las opciones. Si yo quiero seleccionar solamente contabilidad, pues ¿qué? Simplemente deselecciono o le quito la casilla de verificación a seleccionar todo y dejo seleccionado contabilidad. Miren que automáticamente me pone el primer filtro de contabilidad y luego me dice contable. Entonces, ¿dónde está eso? En empleo. Miren que aquí yo cuando yo seleccioné el departamento de contabilidad, tengo tres subfiltros. Auxiliar administración unidad, auxiliar contable y contable. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Solamente contable. Y miren que ahí me aparece el primer filtro. ¿Sí ven? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Recuerden que en las primeras clases nosotros estuvimos viendo las opciones de copiar y pegado especial, ¿sí o no? Entonces, cuando yo quiero llevarme esto, miren que yo primero tengo que seleccionarlo y le tengo que decir que me voy a inicio y le doy copiar. Miren que donde dice respuestas, al frente de filtro 1, yo lo voy a pegar y le voy a decir pegar, pero ¿qué opción cojo? ¿Sí ven? Ustedes dicen la segunda. Miren acá, ¿es el mismo formato que yo tengo allá? No. ¿Será el tercero? Tampoco. ¿Será el cuarto? Mírenlo ahí. Miren que cuando yo hago uso de la función pegar, miren que aquí yo tengo simplemente el pegar que me aparecen las diferentes opciones. El primero,
me dice pegar, el segundo fórmulas, el tercero formato de fórmulas y números, el cuarto mantener formato origen. El otro sin bordes, el otro es mantener el ancho del columna y el formato de valores y números y formato de valores y origen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál pego? Entonces, si yo quiero mantener el formato, simplemente voy a escoger el que dice mantener el formato origen. Miren que si lo pego, ahí me quedó. ¿Sí ven? Miren que este mismo cuadro es el de práctica uno. Miren, igualito. ¿Sí ven? Miren, ahí lo tengo. Y ahí ya acabé de poner el filtro número uno, ¿cierto? Ahora, miren que yo voy a dejar un espacio y aquí voy a poner el filtro número dos. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, "Profe, ¿y para qué estamos haciendo esto sabiendo que aquí lo tengo, ¿cierto? Porque aquí yo simplemente, ¿qué le digo? Muéstreme todo y muéstreme todo. Si ustedes van a presentar una evidencia, ¿qué mostrarían? Entonces, miren que por eso es que yo pongo unas respuestas y aquí me van a quedar todos los filtros de aquí para abajo. ¿Sí ven? Entonces, así es la manera ustedes de presentar la información. Entonces, miren que en el artículo 2, miren lo que nos dice. Yo necesito en el filtro 2, apellido Smith, ¿sí? Miren, acá me está diciendo, apellido Smith, sección fax, departamento de ingeniería. Entonces, miren que ya me están dando un orden. Apellido. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo lo puedo ir a buscar aquí o simplemente lo puedo buscar aquí. Miren, yo le pongo es y miren que ya me lo va mostrando. A medida que yo voy poniendo las letras, él me lo muestra. Necesito Smith, claro. Y entonces miren que él me muestra 4 Smith, ¿cierto? Pero ¿qué están diciendo? Sección fax. ¿Listo? ¿Cuántos fax hay? Entonces yo quito esto y dejo solamente, miren que ya tengo 2. De último, me están diciendo departamento ingeniería. Entonces, miren acá, dejo solamente ingeniería y el resultado que me muestra es uno solo. Hago lo mismo, miren, en el filtro ¡pum! Pegue. Miren que me va a tener el formato origen. Miren que me muestra el nombre de las columnas y la información que necesito. Vámonos al filtro número 3. ¿Listo? Entonces, el filtro 3. Miren que aquí, si yo le digo datos, lo quito, me aparece en todo. ¿Listo? Miren acá. Cuando yo voy a utilizar el filtro número 3, entonces el primer condicionante que es O. ¿Sí? Que tengo ahí. Dicen apellidos. Tines ojos. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Entonces, miren que aquí en apellido, miren que acá yo voy a utilizar los filtros de texto, ¿cierto? Miren que yo no voy a tocar nada de lo de abajo, sino que me voy a ir filtros de texto. Y miren que aquí me dice, es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, y hay algo que me dice filtro personalizado. Y miren que cuando yo escojo este, miren que aquí dice, mostrar las filas en los cuales el apellido es igual a quién. Entonces, el primero que me dice, Martínez. Y debajo me dice, o que sea igual a quién, a Foz. ¿Sí? Miren acá. Yo les pregunto una cosa, bien pueda. Martínez, ¿cómo está? Martínez está con tilde o sin tilde. Entonces recuerden siempre las condiciones y las salvedades que yo les digo. Mucho cuidado cómo lo vayan a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando yo le diga aceptar. Miren ahí.
¿Me hizo el filtro bien? Claro. Miren que yo tengo apellido Foz y Martínez, ¿sí? Foz o Martínez. Miren que él me lo está condicionando. Tienen que ser dos, ¿sí ven? Foz o Martínez, miren. Entonces, cuando ya lo tengo listo, entonces miren, acá yo vuelvo y copio y simplemente me voy para respuestas y aquí simplemente le doy pegar. Miren que ahí lo tengo. Foz o Martínez. ¿Listo? Bueno, vámonos para el filtro número 4. Bueno, entonces tengo el de la práctica acá. ¿Listo? Bueno, ahora sí, díganme ustedes cómo harían el siguiente. Mire que me dice, filtro número 4. Entonces yo tengo que utilizar la condición y. Y miren el salario mayor a 28.550 y menor a 79.280. ¿Cómo lo harían? Cuéntenme ustedes. Los escucho. Euro, porque tiene la E. No, no tiene que ver nada. Porque es que recuerden que ah, por eso, el filtro dice que están pesos, pero no importa, pero porque miren que aquí yo lo puedo hacer el filtro. Mira que eso, claro, porque es que mira que esto yo le he notado mucho a todas las guías que mandan de Bogotá, que no sé si es que eso lo hará un español o lo cogen de alguien, porque ustedes se han visto todas las prácticas. Casi todas las prácticas vienen en euros. Muy poquito es el que le ponen el peso colombiano, entonces no sé por qué ellos lo mirarán así. Pero miren, por decir algo, ustedes dicen, necesito yo más de 28.550, ¿cierto? Miren que si yo pongo el salario, ¿cómo harían yo cómo haría yo? En filtros de número, muy bien. ¿Y ahí qué le pondría? Personalizado. Listo. Un momento. Miren que ella le pone filtro personalizado. ¿Y ahí qué le pondrías? Aquí. Muy bien. Usted le pondría mayor que. Listo. Pero entonces yo le hago una pregunta. ¿Le pones 28.550 o cómo lo harías? Listo. Entonces, ¿cómo le pondría? Yo le pondría 28.500 porque no sabría cómo me va a dar. Entonces, mire, si yo le pongo es mayor que 28.500 y ensayo con eso, ¿me da o no me da? Miren que sí me da, ¿sí ve? Entonces, como me está dando eso, yo me vuelvo a mirar y miren que aquí yo tengo mayor que. Mire que tú dijiste, filtro personalizado. Gabriel, ¿qué dijo? Lo hago entre. Porque miren que me está diciendo entre dos salarios, ¿sí ven? Entonces, ¿el qué? Así yo lo coja entre. Ajá. Si no es mayor. Exactamente. Exactamente, muy bien. Entonces, miren que eso es lo que ustedes tienen que mirar. Filtro personalizado. Es mayor que 28.500. Y porque, miren, acá me está diciendo y menor que, entonces es menor que 79.280. ¿Qué pasará si yo le doy a aceptar? Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Y miren que me está dando los valores, miren que ninguno se me pasa, ¿sí ven? Entonces, miren, aquí está la mayoría de información, pero ¿qué pasa? Mire que en la parte de abajo, en la barra de tareas, ¿cuántos se encontraron? Me dice que se encontraron 80 de 114. Entonces, para no pasar todo eso, ustedes lo que pasan es una parte de la información. Miren, yo no voy a ponerme a copiar todo. Entonces, simplemente tengo esta, lo copio, me voy para respuestas y ¿qué? Pongo el filtro 4 acá para no pasar toda la información. Entonces, cuando yo esté revisando, miren que aquí, respuestas de la práctica 1, 1, 2, miren así. ¿Sí ven? Entonces, ahora
o el miércoles que lleguemos a los filtros avanzados, ustedes se van a dar cuenta por qué yo tengo que utilizar eso. ¿Cuál es la razón? ¿Listo? Bueno, ¿cuál sigue? El filtro número 5. Miren acá. Filtro 5. Bueno, y el filtro 5, ¿qué nos dice? Los 10 más. Seleccionar los 5 sueldos mayores. ¿Cómo hago eso? Cuéntenme a ver. Entonces, los 10 mejores. Miren que cuando yo me paro en salario, miren que en filtros de números, miren que aquí me dice los 10 mejores. ¿Sí ven? Entonces, miren que cuando yo voy a entrar ahí, yo puedo, miren que aquí me dice superiores. Miren que yo también puedo escoger los 10 inferiores, la cantidad. Yo puedo escoger cualquiera de los dos, sean mayores o sean menores. ¿Sí ven? Puedo escoger 5, 8, 4, 12, 15, los que necesite. Pero como me están diciendo que son los 10 superiores, miren que si yo le doy a aceptar, ¿cuántos me está mostrando? Los 10 superiores. Mírenlos ahí. ¿Y qué tengo? Los 10 sueldos superiores. 116, 105. Miren todo lo que tengo ahí. ¿Listo? Y hago lo mismo. Miren acá. Hago lo mismo. ¿Ah? Exactamente. Entonces, miren que aquí me está diciendo seleccionar los 5 sueldos mayores. Vuelvo y le pongo el filtro, entonces me meto ahí, no selecciono 10, sino que simplemente le rebajo a 5. ¿Sí ven? Y miren que si lo pongo, él me va a mostrar los 5 sueldos que me están solicitando. ¿Listo? Pues mírenlo ahí. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Tranquila, no se preocupe, bienvenida. Mucho gusto. ¿Listo? Bueno, los compañeros de internet, ¿cómo van? Juan David, Rafael, Diana, Héctor Mario, ¿cómo van? Bien, Sí, miren que relativamente es sencillo de hacer los filtros, ¿cierto? Bueno, entonces miren ahora lo que vamos a hacer. Entonces miren que ya hemos terminado los cinco, los 5 filtros que me están solicitando con la información. ¿Listo? Ahora vamos a ubicarnos en la práctica número 2 y vamos a mirar qué nos trae esto. Entonces, lo primero que les dije, ¿qué era lo primero que teníamos que mirar cuando estamos mirando una tabla? Que esté la información, que están los títulos, claro. Tenemos región, tenemos vendedor, orden, fecha y total, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos datos tenemos? Entonces tenemos 101 datos, ¿cierto? Y obviamente tenemos unas preguntas. Miren que tenemos 7 preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollarlo uno por uno. Entonces, miren, lo mismo, voy a insertar una hoja y ¿qué le voy a poner? Pues respuestas 2. ¿Listo? Entonces, empezamos. Entonces, aquí le ponemos pregunta 1. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Entonces, me están diciendo, miren que el primer filtro es muy sencillo. Filtrar por la región este. Entonces, recuerden, me voy a datos, filtro, o si no, shift, control y la opción L. Bueno, entonces aquí simplemente escojo este y miren que él me va a mostrar toda la información que tiene con este. Entonces, miren, entonces aquí yo simplemente voy a escoger una parte, me voy para respuestas y simplemente lo pego. Ahí tengo. ¿Listo? Bueno. Miren que es sumamente pues es sencillo. ¿Listo? Bueno, vámonos para el siguiente.
Miren el segundo. Filtrar por el vendedor Brenda y Luis. ¿Cómo haría ese filtro? Dígame pues. ¿Cómo haría para eso? Entonces, miren que en vendedor yo tengo dos opciones de hacer. Miren que me está diciendo, yo puedo escoger a Brenda aquí en este y le puedo decir a Luis, miren, es lo más sencillo que yo tengo. Decirle aceptar y mire que aquí me aparecen Brenda y Luis. Pero miren que no me están diciendo nada más, Brenda y Luis, ¿cierto? Entonces miren que yo lo estoy aquí seleccionando. Otra manera de seleccionar sería ¿cómo? ¿Será que si yo me meto en filtros de texto y le digo nivel personalizado, también me lo haría? Mire, es igual a Brenda o Luis para que me salgan todos. ¿Sí ve? Brenda y Luis. Miren ahí. Entonces miren que es sencillo. Miren, yo lo tengo. Simplemente control C, me voy a respuestas y lo pego, ¿cierto? Bueno, nos vamos para la tercera pregunta. Miren acá. La tercera pregunta. Filtrar por órdenes entre 120 y 140. Entonces, aquí viene mi pregunta. Miren lo que nos está diciendo. Filtrar por órdenes entre 120 y 140. ¿Sí? ¿Dónde va? Tranquila, con toda confianza. ¿Dónde quedó? ¿Ah? En la primera. ¿En cuál? ¿En cuál? En la de este. Listo, no hay ningún problema. No ha hecho nada, no hay problema. Vamos a hacerlo. Listo, hágale pues. Bueno, ojo pues, para los demás muchachos, oído pues. Miren que vamos con la respuesta número, vamos con la pregunta 3. Miren pues, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 que nos dice, filtrar por órdenes entre 120 y 140. Yo les pregunto una cosa, ¿inclusive esos dos o no? ¿O es excluyente? Porque miren lo que nos dice, filtrar por órdenes entre 120 y 140. Cuando nos dicen así, ¿será que yo tengo que irme a la 121 o inclusive la 120? Exactamente, es dependiendo si uno la... Porque mire que ahí nos dice entre 120 y 140. Las tenemos que mostrar. Listo. Pero entonces, ¿cómo la haría? Me diría, listo, hágale pues. ¿Y cómo la haría usted con mucho cuidado? Por orden, filtro de número. Entre. Listo. ¿Es mayor o igual? Claro, ojo, porque mire, porque lo dice, es mayor o 120 y es menor o igual a 140 para que me las incluya, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces, mire, aquí yo le pongo 120 y aquí es menor o igual a ¿quién? A 140. Entonces, mire, para que me las incluya, cuando yo le doy a aceptar, miren que ahí me aparece el 120 inclusive, de ahí ya empieza en orden, 121, 22, miren que hasta el 140. Pero cuando a nosotros nos digan, muéstreme las órdenes posteriores al 120, entonces yo ya empiezo 121, porque el 120 no me lo están pidiendo, ¿listo? Entonces, mire que es incluyente, no excluyente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pregunta 3. Bien. Bueno, vámonos para
la pregunta 4. Bueno, ojo pues, miren este. Este sí quiero mirar ustedes cómo lo trabajan. Filtrar por la fecha del 8 de enero del 2014 al 1801 del 2014. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo trabajaríamos? Filtro de fecha. ¿Y qué le pongo? Pues, no. Claro, tienen que ser entre porque le está dando entre dos fechas. Y miren cómo aparece. Es posterior o igual a y es inferior o igual a. Entonces, tienen que utilizar lo mismo. Miren, cuando yo le pongo que es posterior a quién, al 8, miren acá, 01, uy, disculpen, 801 del qué, del 2014. Ahora mucho cuidado. Miren qué separador está utilizando la fecha. Él tiene el slash. ¿No le dan? ¿Por qué? Miren, vean. ¿Recuerdan lo que yo les dije ahora? Miren, ojo, miren pues. Yo voy a solamente a trabajar una sola fecha y le voy a decir aceptar. ¿Me da o no me da? Mire que tampoco me dio. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Es entre, no me da. Entonces, dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dio? Listo. Me voy a filtro personalizado. ¿Y qué le doy? Miren qué. ¿Es igual a? ¿No es igual a? ¿Es posterior a? ¿Es posterior o igual a? ¿Es anterior a? ¿Cómo dicen? ¿Es anterior o igual a? ¿Es posterior? Porque mire que ahorita lo dejamos. ¿Es posterior o igual a? Yo lo quiero después del 8. Mire, ojo, analicen bien la información. Ojo, ¿cuál es la pregunta? Filtrar por la fecha del 8 al 18. O sea, me tendría que mostrar el 8, el 9, el 10, tan, tan, tan. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Listo. Bueno, entonces ustedes dicen, ¿es posterior o igual? Pero entonces, ¿lo harían cómo? Bueno, filtro personalizado. Pero mire que yo le pongo, ¿es igual a quién? Listo. Posterior o igual a. Entonces vuelvo y pongo 801 del qué. Entonces no le pongan todo, solamente muéstreme solamente este. Le estoy dando. Miren que ahí ya me dio todas las del 8 en adelante. Entonces miren que me dio uno. Entonces ya saben cómo la tienen que hacer. Filtro personalizado es posterior o igual a. O, o, vamos a mirar. O, el otro es cuál? Es anterior o igual a. ¿A cuál es la otra fecha? Muy bien. 1808 del 2000. 0801 del 2014. Miren acá. Si yo le doy O, miren que ahí me da. ¿Me da o no me da? Del 8 al 01. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Ah, la embarré. Filtro de fecha, filtro personalizado, es posterior o igual a el 801 del qué? Del 2014 y es anterior o igual al 1801 del 2014. Aceptar. Mírenlo ahí.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Miren el rango. ¿Sí ven? Entonces, ojo cuando trabajen las fechas. Miren, filtro personalizado, entonces tiene que ser I, no O. Miren, es posterior o igual al 8 y es anterior o igual y al 18. ¿Ah? ¿Listo? Bueno, mírenlo ahí. Entonces, ahí sí, ya lo pueden copiar y lo vamos a pasar a la respuesta número 4. ¿Sí? ¿Ah? La 4. ¿Cómo le dio a usted la 3? ¿Ya le dio? Si lo hicimos con mayor o igual a 120 menor que 140. Exacto, para que se la incluyan. Porque mire que la pregunta 3, Gabriel, mire que es incluyente, la pregunta 3, porque le dice filtrar por las órdenes entre 120 y 140. Las tiene que incluir. Por 140 también. Claro, porque mire, ¿Qué? No hay menor o igual que. búsquela ahí está, menor o igual. Mírela. En las respuestas están. Miren que aquí me da, ¿en la cual? En la tercera. Miren que me da hasta la 140. Ahí dice, es menor o igual a. Entonces, ese Excel es muy viejito o es muy nuevo. ¿Cómo es? No, sí, Gabriel, mire. Cuando ustedes le dan la orden, cuando le dan filtros de número entre, mire que le da, es mayor o igual a o es menor o igual a. ¿Sí ven? Y ya. Ahí está. Y están viendo 6 ojos, para que vean pues. ¿Yo? Ay, sí vio. Bueno, ojo pues. Bueno, vamos para la pregunta número 5. Miren acá. Filtrar las 13 mejores ventas o despachos. ¿Cómo la hago? Como ahora. Pero filtran ¿en qué filtro? ¿Seguro? Exactamente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Total, filtros y eso. Muy bien. Y simplemente yo voy a filtrar los 3. Véanlos ahí. Ahí los tiene, mírenlos. ¿Sí ven? Ujú. Listo. Pregunta 6. No. El cuarto, Gabriel. No es incluyente también. Ah, no, sí, claro, es incluyente. Pero, ojo, la fecha la tienen que dar en el filtro personalizado. ¿Sí? Y en el filtro personalizado, miren que cuando trabajan con fechas, le tienen que decir, es posterior o igual al 8 y el otro lo escogen, Inferior. es anterior o igual al 18 para que le coja ese rango. ¿Listo? Bueno. Bueno. Entonces, miren el otro. Aplicar, ¿dónde vamos en el sexto, cierto? Aplicar un formato condicional a las ventas inferiores a 350. ¿Cómo la hago? ¿Sí? Muy bien. Todo. Exactamente. Pues miren que ustedes ya saben, antes de yo aplicar un formato condicional, debo de ¿qué? Seleccionar. Y ahí sí ya me voy en formato condicional y ¿qué le doy? Reglas para resultados. Más reglas. En más reglas. ¿O es menor que? ¿Por qué? Porque nos están diciendo ventas inferiores a 350. Entonces aquí le pongo menores que 350. Miren que si lo veo, ahí miren, no se me pasa ninguno. ¿Sí ven?
a 350. ¿Sí? Ya, sí. ¿A quién le hacen bullying? Listo. Ahora miren el último, que es la más sencilla. Filtre por el color establecido desde el formato condicional. Entonces, ¿cómo lo haría? Muy bien, exactamente. Bueno, y yo les pregunto, ¿por qué me aparecen 3 colores si acabamos solamente de poner uno? Listo, ¿por qué le aparecen 2? ¿Esto está seguro? ¿Está seguro? Miren, ojo, a mí me aparecen 3. ¿Por qué 3? Ojo, miren lo que dice arriba. Filtrar por color de celda. Recuerde que unas son las plantas que no se tocaron para nada, que son mayores. ¿Por qué el rosado o por qué el otro? Porque ese fue el que le pusimos a las celdas menores que 350. Ojo, ¿y por qué el otro? Filtrar por color de fuente. Porque el color de fuente, mire que en la celda cambia. Por eso les digo, ojo, tienen que estar ustedes pendientes. Esa es la explicación de esto. Miren que uno muchas veces simplemente está viendo el color, pero no está leyendo qué es. ¿Vio? Entonces tienen que tener en cuenta esto. Tienen que tener cuidado con eso. Tienen es que mirar, leer para que le puedan decir. Porque ya son estas animales. Miren, recuerden, miren. Eso. Miren, exacto. Cuando uno le dice formato condicional, parece el formato condicional, miren que cuando usted le dice reglas para resaltar y el que sea, pues, póngalo ahí. Eso. Denle formato. Ajá. Pero miren, ojo, pero miren, listo. Bueno, porque miren que él se fue por más reglas, ¿cierto? Pero miren yo qué hice. Miren, yo se los muestro. Miren que yo selecciono y yo voy a eliminar eso. Y lo voy a volver a poner. Miren lo que pasa. Cuando yo selecciono y le digo formato condicional, miren que yo no me voy a ir para más reglas, sino que yo aquí le voy a poner es menor que. Miren que cuando yo escojo aquí 350, miren lo que dice. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Claro, tiene un formato diferente al de más reglas, porque yo en el más reglas lo puedo hacer de 2 maneras. 1, rellenando la serie. Y 2, poniéndole, como él dice, el color a la letra. En cambio aquí, por eso son los 3, ¿sí ven? Es por eso. ¿Listo? Listo. Muy bien. ¿Listo? Y miren que es lo mismo, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, miren, por más de que yo lo aplique así, y miren que si me voy acá, miren que filtro de color, miren que siempre me va a aparecer los 3. ¿Por qué? Pero es por el formato condicional que le estoy aplicando. ¿Listo? Entonces miren que aquí yo le digo, muéstramelo por el amarillo y simplemente selecciono, exactamente, copiar. Y aquí yo ya le digo pegar, mírenlo ahí, y ahí lo tengo. Aquí estoy mostrando eso y aquí estoy mostrando el otro. Miren. Y ahí ya tengo los resultados que me... ¿Listo? Niñas, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Los compañeros de internet, ¿cómo vamos? Diana, Rafael, Héctor Mario y Juan. Bien, profe, bien. Sí, listo.
No, no, Martín, con las colores la estaba molestando. Me metió. Bueno, Martín. Ah, Diga, ¿por qué la molestan a ustedes? ¿Le están haciendo bullying a esos muchachos? Sí. Ah, no, Martín. Sí. Pues si no veo, le hace bullying al profesor, no le va a hacer bullying a los compañeros. Yo no respeta al profesor, imagínese qué esperanza, Dios mío bendito. Ah, mira cómo hace la compañera, que es que sí, ¿no? ¿Yo? Ah, no, no. ¿Cómo vamos? ¿En cuál van ustedes? no, último. Listo, hágale pues. Para empezar ya a explicar el nuevo tema. Todo el mundo le corre al filtro avanzado. Vamos a ver ustedes cómo les va. Es simplemente de cuidado. Entonces, para que ustedes vean. ¿Ah? Es de cuidado, sí, es simplemente, pero es lo que yo les digo. Ojo, que ustedes son los que están presentando la información y que tienen que hacer siempre. Revisar. Eso es todo. Si ustedes tienen claro y entienden cuál es la pregunta, ustedes dicen, esto nos funciona así y nos funciona. ¿Listo? Así que te salgan. No seleccionas lo que te gusta. Pero ahorita como bueno, ninguna. No, no, Vamos a comprar algo. Oye, se están haciendo ahí esa cosa acá de que sale la sí, esa nueva entrada. ¿Sabes cuál es el fuerte? Estamos en la segunda zona. Todo. Si me dicen, por el favor, ¿Quién de ustedes firmó? ¿Quién de ustedes hizo de modelo para hacer esto? La Martica. Con Daniela ahí montado. Ahora, La reúno. No. Sí, no, pero ustedes motos no van, ¿cierto? Ustedes no tienen que tener repuestos todos los para motos. Llantas, redes. Sí, parece. Ah, sí, normal. Sí.
A pues el padre. a lo único que sí, identificar monos. Diga la seguridad. Automático. ¿Qué, mi amor? Que le es muy malo, ¿cierto? Es facturación. No le digo. Tiene que le pasar una línea ahí. Diga que se me contesta mañana. Aquí, aquí. Que si no le contesta mañana. No, Danielito, todo bien. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces póngale pues cuidado. Vamos a tratar hoy de entender la teoría de los filtros avanzados. ¿Listo? Y mañana y el miércoles vamos a empezar a hacer ejercicio. Vamos a hacer siquiera hoy un ejercicio para que ustedes comprendan de qué se trata eso. ¿Listo? Entonces dice así, los filtros avanzados se utilizan para realizar informes a partir de la información de una base de datos de forma precisa. Para crear o para estos casos en los que necesitas filtrar con criterios complejos, la mejor opción es utilizar los filtros avanzados en una base de datos Excel. Los criterios para utilizar los filtros avanzados debes escribirlos en un rango independiente de la base de datos sobre la que quieras filtrar. Al ejecutar esta herramienta, Excel tomará los datos a filtrar de la selección que realices en el cuadro de diálogo filtro avanzado. En este caso, no es necesario filtrar los datos sobre el propio rango de celdas o tabla. Puedes exportar y copiar los datos filtrados a otra hoja de Excel dentro del mismo libro. Y es así como lo debes hacerlo para mantener siempre intacto el origen de los datos. Entonces, miren, ¿qué nos dijo ahí en ese pedazo? Palabras más, palabras menos. Cuando yo voy a trabajar un filtro avanzado, por ejemplo acá, no, en el que vamos a trabajar en este, estos siempre van a ser los datos originales. Yo abro una hoja alterna y allá los voy a filtrar. Cosa que si los daño, daño es en otra hoja y dejo siempre intactos los originales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo crear filtros avanzados en Excel? Para crear filtros avanzados, debes utilizar los mismos encabezados. Mire lo que nos dice. Debe utilizar los mismos encabezados que contiene el rango de celdas o tabla sobre la que deseas filtrar. Por lo que el primer paso será copiar los encabezados y pegarlos en otra hoja de Excel. Debajo de los encabezados en donde debes escribir los datos que quieres filtrar. Miren lo que nos dice. Por ejemplo, miren que yo aquí tengo la tabla de datos, ¿sí o no? Tengo todo. Cuando yo tengo la tabla de datos, mire que aquí tengo los nombres, la región y las ventas. Miren que yo copio exactamente el mismo encabezado, lo pongo aquí. Pero yo quiero que en la región me muestre solamente en región 1 los mayores a 50.000 y en la región 3 los menores a 45.000. Y miren que cuando yo utilizo esto, miren que aquí me está diciendo filtro avanzado y me aparece una acción, filtrar la tabla sin moverla a otro lugar y acá copiar a otro lugar. Miren que el rango de la lista siempre va a ser los datos originales. El rango de criterios es lo que yo quiero. ¿Y copiar a dónde? Miren que aquí yo voy a copiar el resultado. Miren que me lo está entregando el resultado que yo quiero. Yo quiero que de todo esto me filtre solamente esto y me entregue el resultado aquí. Miren que ahí aparentemente se ve enredado. Vamos a mirar a ver cómo se hace eso antes de. Entonces miren que aquí yo tengo filtro avanzado.
En Excel puedes realizar un filtrado de datos totalmente personalizado, proporcionando los criterios que deseas aplicar a la información. Este tipo de filtrado es conocido como filtro avanzado y en esta ocasión le mostraré cómo utilizar. Entonces miren lo que yo tengo aquí. Supongamos la siguiente tabla de datos. Entonces miren que tengo un número de empleados, un departamento, el nombre y apellido. Miren acá, los criterios por los cuales se realizará el filtrado deben especificarse dentro de las celdas de la misma hoja. Supongamos que deseo filtrar los registros del departamento de finanzas. Departamento, finanzas, finanzas y finanzas. ¿Cuántos nos tendrían que salir? 3 según eso. ¿Sí o qué? Miren acá. Miren que yo tengo los datos originales, pero yo voy a poner departamento aquí y yo quiero finanzas. Entonces, para este ejemplo, coloqué los criterios por arriba de la tabla de datos, aunque realmente su ubicación no es de importancia. Yo lo puedo poner arriba, a un lado, abajo, donde quiera. ¿Cómo aplicar un filtro avanzado? Entonces, antes de aplicar el filtro avanzado, debo seleccionar la tabla de datos. Miren que ahí dice A4 de 13. A4 de 13. Yo tengo que seleccionar todos los datos originales. Y posteriormente, ir a la ficha datos y pulsar el botón avanzar, que se encuentra en el grupo ordenar y filtrar. Claro. Listo. Entonces, listo. Ordenar y filtrar. Se mostrará el cuadro de diálogo filtro avanzado. Ahorita. Entonces, miren, este y este. Claro, manual. Entonces, yo simplemente, miren, ¿por qué? Ojo, porque se han llegado a observar que cuando usted escribe departamento, le ponen departamento. Entonces, es mejor, coja la columna o el nombre, cópiela y este sí escriba. Miren que acá dice finanzas con Z, no finanzas ambas con S. Entonces, lo que yo les decía o les digo siempre a los aprendices, yo les enseño en serio, yo español no les puedo enseñar. ¿Sí o no? Claro. Ortografía yo no les puedo. Entonces, ojo, si ustedes lo tienen ahí. Ahora otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cómo es que informática? Ustedes escriben bien, pero anda mal. Miren, si yo le pongo departamento y le pongo informática sin tilde, ¿cuántos me van a salir? ¿Por qué? Porque informática está con tilde. Porque el carácter tildado es un carácter muy diferente a la A sin tilde, o a la E sin tilde, o a la I, o a la O, o a la U. ¿Listo? Entonces, miren que cuando yo tengo el filtro, miren que siempre me va a aparecer filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Yo lo puedo que me la hagan la misma hoja, pero como no es recomendable, cópiela a otro lugar. Entonces, miren, el rango de la lista, ustedes ya saben los datos originales. Y el rango de criterios, pues simplemente es esto. ¿Y copiar a dónde? A la otra. Claro, ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice. Observa cómo en el cuadro de texto para rango de criterios he seleccionado el rango que contiene las condiciones del filtro avanzado necesario. Solamente resta pulsar el botón aceptar para aplicar el filtro. Miren, ahorita que me dijeron ustedes, profe, 3. Miren las 3. El resultado es precisamente lo que necesito. Así que el filtrado avanzado ha sido exitoso. Pero ahora tengo un desafío mayor. ¿Cómo podría ser para especificar condiciones para una segunda columna? Miren que yo solamente le estoy diciendo departamento finanzas, pero si quiero otra columna con otro dato. Supongamos que deseo filtrar la información
de las personas que tienen apellido Hernández y que además pertenecen al Departamento de Finanzas. Para filtrar los dos datos por estos criterios, debo agregar dichas condiciones en otra celda. Miren que aquí yo tengo Departamento Finanzas y apellido Hernández. Pero miren qué pasa. ¿Dónde está ubicado el departamento y dónde está ubicado el apellido? ¿Qué pasa si yo el apellido Hernández lo pongo en la letra C? El apellido hermano. Claro, el apellido Hernández. Miren, observen la tabla. Departamento en departamento. Apellido en apellido. ¿Qué pasa si yo lo pongo apellido Hernández donde dice nombre? Nunca me lo va a mostrar. Porque él siempre va a conservar el orden de ¿qué? De las columnas y de la tabla. Por eso miren que alguien dirá, profe, ¿por qué no lo pone aquí? Miren el O nombre. sea que no se puede hacer más esta parte de la tabla. Ah, Digamos, ya a un entendí. lado. Por fuera de la tabla, por fuera. Por fuera, claro, yo la puedo poner, pero está por fuera. La misma columna debe ser. Sí. Ajá. Hágalas que quieran. Ahora, digamos, aquí revisando la práctica, ¿no? Sí. Que me dice que la PIB de arriba tiene que ser inferior, superior a 25, la IPC inferior a 1. Ya la vamos a Yo mirar. no tengo que filtrar de copiar o lo tengo que copiar, o lo puedo copiar sin filtrar. Vale, cuidado, ya les explico. Pero, o sea, que en este caso sí o sí tiene que estar, por ejemplo, el departamento de finanzas encima del departamento, el apellido también, pero entonces no se podría copiar en otro lado. ¿Estamos seguros? Tiene que ser ahí. Pueda, Sí. pero manejando las mismas. Pero manejando la misma estructura de la tabla. Miren que aquí simplemente, por el ejemplo, está en la parte de arriba. Pero ¿qué pasa? Que no estuviera en la parte de arriba, sino que yo me la llevara para acá, para otro lado. Para el lado derecho. Se tiene que dejar. ¿Cuál sería la primera columna? Nombre del empleado. ¿Cuál sería la segunda? Departamento. Yo tengo que poner departamento. Luego, ¿cuál sería el nombre? Y luego el apellido. Entonces, mire que estoy dejando el espacio que me está indicando. ¿Listo? Bueno, ahora miren. Listo. Señor, bien pueden. Por participar, claro. Por participar no hay problema. Entonces, miren que ahí me dice, filtrar sin moverla, bueno, copiar, tal. Observa cómo el rango de la lista es el mismo que el caso anterior, ya que son los mismos datos. Pero el rango de criterios ahora abarca también las celdas que contiene el criterio para el apellido. Al aceptar los cambios, Excel aplicará el filtro avanzado adecuadamente. Miren, ¿qué nos está mostrando? Departamento Finanzas, apellido Hernández. Finanzas y apellido Hernández. Claro, cuando yo el cambio lo hace, miren. Y claro, miren, pongan cuidado. Visto ya el ejemplo, visto ya esto, ahora sí vamos a entrar a ver el de la práctica 1, ¿sí? Para que ustedes lo vean cómo se hace. ¿Listo? Pónganle pues cuidado. Entonces miren que yo aquí tengo la práctica 1. Y miren que aquí yo tengo país Alemania, todos los países, tengo un PIB per cápita, ¿sí? Y tengo el IPC. ¿Sí o qué? Miren. Ay, hermano, buena pregunta esa. El índice. Ay. Bueno, buena esa pregunta, pero espera. Bueno, esa la dejamos para mañana, se la contesto. Índice per cápita, sí, pero no el IPC es el índice ¿de qué? De precios al consumidor, creo que es así. Entonces, mire que aquí dice, muestre los países como cuyo PIB per cápita, eso, índice de precios al consumidor, sea superior a 25.000
o su IPC inferior a 1. Entonces vamos a dividir esto en dos preguntas para que ustedes lo vean. Yo quiero primero que me muestre los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000. Vamos a hacer esa. Entonces póngale cuidado. Yo voy a insertar una hoja. La vamos a dejar ahí. Miren lo que yo voy a hacer. Tengo los datos originales aquí, pero yo quiero que me muestre el per cápita que sea mayor a 25.000. Miren lo que yo hago. Me llevo los dos, le pongo control C, me paso para acá y aquí le doy control U. Estoy copiando país per cápita y me está pidiendo los mayores a 25.000. Miren lo que voy a hacer. Aquí yo simplemente le pongo mayor a 25.000. No más. No le voy a poner absolutamente nada más. Y ahora sí voy a aplicar el filtro. Miren lo que hace. Me voy a datos y miren que aquí dice ordenar y filtrar y me dice avanzados. Voy para avanzados. Miren lo que dice el primero. Filtrar la lista sin moverla, no, copiarla a otro lugar. ¿Cuál es el rango de la lista? O sea, a este cuando me dice rango de la lista, que es el original, yo lo borro, voy con este y selecciono los datos de acá. ¿Selecciono todo o selecciono las dos columnas que necesito? Las dos. Solamente voy a seleccionar las dos, porque yo podría seleccionar las tres, cualquiera, no hay ningún problema. Pero como solamente le estoy diciendo las dos, muéstreme las dos. Vuelvo acá. ¿Cuál es el rango de los criterios? Entonces, esto lo hago aquí, selecciono los tres. Bien pueda. Miren, y ya, ¿a dónde lo voy a copiar? Entonces, yo me paro aquí y yo quiero que me entregue los datos debajo. Aquí, miren. Y simplemente le voy a decir aceptar. Mírenlos ahí. Entonces, miren que aquí me está mostrando el per cápita mayor a ¿qué? A 25.000. ¿Es cierto o falso? 27, 37. Únicamente los países que tienen mayor a 25.000. Lo hice con un solo criterio. Ponerle 25.000. ¿Cierto? Ahora miren lo que pasa. Sí, ya habíamos colocado ¿Qué? el PIB inferior a un Listo. lo mismo pasa. Póngale cuidado. Listo, muy bien. Ahora miren lo que dice usted. Yo quiero ponerle estos tres, ¿cierto? En la hoja y lo quiero colocar acá. Usted lo quiere mayor a 25.000 y el otro es ¿qué? Menor a 1. Menor a 1. ¿Así está bien? Sí, ok. ¿Es lo que nos está pidiendo la condición o no? Su IPC inferior a 1. Claro, menor que 1. ¿Sí o no? ¿Listo? Vamos a mirar. Listo. Ya lo tengo. Ahorita sí. Avanzadas. Entonces, copiar a otro lugar. Borro esto. Voy para los datos originales. ¿Listo? Rango de criterios. Entonces yo le pongo los tres y acá yo quiero que me los copie ¿en dónde? Yo lo quiero aquí. Listo. Aceptar. Claro. Véanlo ahí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿esa información es verdad o es mentiras? Entonces, listo, es real, pero ¿qué tan real es? Claro, entonces yo tengo que verificar si Irlanda y Países Bajos es verdad, mayor que 25.000 y menor. Miren que aquí me está dando -1.6 y 0.9.
se filtra normalito. El IPC, miren que aquí yo le puedo poner menor que 1. Irlanda y Países Bajos. Perdón. Que sea menor que, ¿desde dónde lo puse? Ahí me iba a dar. Menor que 1. ¿Por qué no me dio? ¿Cuál es Irlanda? Es menor que... menor que 1. ¿Yo para qué le puse esto? Miren acá. Entonces está Irlanda y Países Bajos. Pero como el per cápita tiene que ser superior a qué? A 25.000, miren que me muestra 35 y 34. Entonces la respuesta que tengo es correcta. ¿Sí ven? Entonces, miren la manera como es. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo utilizar o ir construyendo una por una. Yo les iba a mostrar a ustedes primero el per cápita, luego les iba a mostrar el IPC solo, que me muestre solamente, miren lo que yo voy a hacer. Miren pues, miren acá. Yo quiero ahora que me muestre de esto. Yo quiero solamente que me muestre el país oído y el IPC. Yo no quiero el per cápita. Miren lo que dice. ¿Cuántas seleccioné? Dos. Muy bien. Miren que yo le doy control C y yo me voy para acá y aquí se las voy a poner. Miren que ya me quedan juntas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy seleccionando el país y el IPC. ¿Será que me da o no me da? Que me muestre el país menor que 1. ¿Sí o qué? Listo. Entonces acá, avanzadas, copiar en otro lugar. ¿Cuál es el rango de datos? ¿Escojo todo o escojo solamente este? Muy bien. Y con control selecciono esta. Miren que el de la mitad no la toqué para absolutamente nada. Rango de criterios. Este. ¿Y dónde lo voy a copiar? Entonces lo voy a meter aquí. Listo, terminé. El rango de la base de datos o de la tabla no es válido. Lo tengo que separar. ¿Ya vieron por qué yo no puedo utilizarlo así? ¿Por qué? Porque los datos tienen que estar en orden. ¿Sí ven? Entonces, miren lo que pasa. Yo aquí tendría que necesariamente insertar. Y listo. Ahora sí, vuelvo a jugar. Avanzadas. Copiar en otro lugar. Datos originales. Miren que ahora yo lo voy a meter todo. Los datos se escogen todos. El rango de criterios. Yo quiero esto. ¿Y dónde quiero los datos? ¿En dónde? Acá. Terminé. Véanlo ahí. Menor que 1. 0,7, -1, -2 y -0,9. Mírenlo acá. Y miren que adicionalmente a eso, él me está trayendo los datos de per cápita. ¿Sí ven? Miren ahí. ¿Sí ven? Entonces miren que así toca irlo construyendo una por una y una por una. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo es la manera correcta de meterlo. Ahora, ustedes dirán, pero venga, yo no quiero que me muestre esta de per cápita. Yo quiero simplemente país e IPC. ¿Listo? Elimine la columna y él le entrega los resultados que usted quiera. Ya es que usted lo tiene que organizar. ¿Quién es el que está presentando la información? Yo. Y yo escojo qué columnas voy a mostrar de esto. Por eso miren que yo primero les mostré el per cápita y lo que les iba a mostrar aquí era eso. Miren que hicimos el ejercicio y aquí simplemente... ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces...
Señor, Tengo una noche. Si yo solamente en rango de criterio copio esta sí, y esta, sí, y acá le pongo. Pero ¿y dónde deja la selección del criterio? Sí, ¿por qué no deja por fuera? Porque saquen los ¿Dónde valores. está el argumento? Si usted no le pone la ¿cómo lo hace? Ujú. Seleccione. Es muy dos, muy bien, y es muy dos. Listo. ¿Y a dónde los quiero? Tiene que ver todas. Siempre tienen que coger todo. Tienen que coger la columna que está vacía. Y ya, como ya no quiero más, entonces ahora sí lo quito. Entonces, miren, ojo, tengan en cuenta por eso les digo, ojo con esta, y el miércoles vamos a practicar con esta otra, ¿sí? Porque miren, miren la práctica 2, ojo, miren esta, que aquí es donde todo el mundo empieza a flaquear. Miren este, yo tengo fecha, productos, marca, categoría, local, vendedor, forma de pago, precio, cantidad total. Miren que los datos están carnudos. Miren, tengo 408 datos. Y miren realizar la práctica. Entonces, por eso les digo, entendamos primero qué es lo que nos piden. Ojo con la posición de las columnas, porque miren que acá, para realizar la práctica 2, hay unas cosas que tienen espacios. Entonces, hay que aprender a seleccionar para que nos den. Yo les voy a mostrar un ejemplo con el que nos demoramos 4 horas en una empresa haciendo uno, pero yo los hago es caer en cuenta del error. Nada hago yo de solucionarles eso si ustedes no se dan cuenta. Entonces, caigan en cuenta de ese error. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar ahí por hoy y el miércoles seguimos. Señor. Claro, la tabla tiene que seleccionarla toda. Todo. Bien, ya lo metió. Listo. Muchachos, muchas gracias a los compañeros de internet por la asistencia. Nos vemos el miércoles queriendo Dios. ¿Listo? Señor. ¿Qué? ¿Cuál no le da? Es que todo. Listo, muchas gracias. Bien. Dele descanso, dele descanso. Párese acá nomás. Listo. Listo. Aquí es donde la base. Párese acá. Ahí en cualquier parte. Ahora sí. Listo. Copian a otro lugar. Grabamos la lista. Separa. Y la primera es país y per cápita. Sí, desde país y per cápita hasta abajo. Pero tienes que seleccionar desde el nombre de los alumnos. Porque si no, no vea. Corremos la toda. Listo. Y vuelvo otra vez. Listo. Desde el país y per cápita. Porque recuerde que usted ya tiene los dos nombres de las columnas. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es el? Selecciona orden la celda. Selecciona las cuatro. Y los dos de abajo. Listo. Copiar en dónde. Entonces, usted lo quiere ahí donde está. Ahí. Y se acerca aquí. Claro, ahí. Listo. Entonces, por todo lo que está. Listo. Hágale dos. Exacto. El miércoles seguimos con eso. No se preocupe. Listo.